Buenas tardes, el día de hoy estaremos viendo el tema de división de racionales en forma de fracción. Acá vamos a tomar en consideración lo siguiente. Cuando nosotros trabajemos lo que es una división de fracciones, van a existir tres métodos para la reducción de los mismos. Tres métodos que al momento de trabajarlos me tienen que dar el mismo resultado según sea el caso. Estos los podemos implementar en diferentes situaciones, o sea que pueden haber diferentes ejercicios en donde yo pueda implementar ya sea el primer método, o el segundo método o el tercer método. Incluso puedo decir lo siguiente, que ustedes se pueden adecuar al método que mejor les convenga, o sea, con el que ustedes puedan trabajar de mejor manera. Lo único que tienen que considerar es que al momento de trabajarlo, ustedes tienen que llegar a la respuesta correcta. Muy bien, tomamos en consideración lo siguiente. Yo voy a tener mis fracciones P dividido Q y en algún punto me van a solicitar que estas sean divididas dentro de mis fracciones R dividido S. Acá en este caso, nosotros podemos decir lo siguiente. Estas literales solo me están sirviendo como la expresión a las formas en que yo puedo trabajar una división. En aritmética ya vamos a hacer la aplicación de términos numéricos para ello. Entonces podemos decir que en este momento nosotros vamos a utilizar estas fracciones como nuestra guía para poder trabajar lo siguiente. Muy bien, trabajamos nuestro primer método para la división de fracciones. Entonces voy a escribir acá, primer método. Muy bien, el primer método, ¿en qué va a consistir? Primero, me van a dar mis fracciones. Yo tengo P, Q, dividido R y S. En este caso, para trabajar este primer método, yo puedo hacer uso de lo siguiente. Voy a trabajar mis términos por una multiplicación cruzada. Quiere decir que P se va a multiplicar con S, Q se va a multiplicar con R. En este caso, los elementos, o sea, en este caso P, que se multiplicó con S, ellos van a pasar a ser mi numerador y Q y R van a pasar a ser mi denominador. Por eso le decimos que son términos cruzados, porque estamos en este caso multiplicando un numerador con su denominador, el denominador de la otra fracción, y el numerador de la segunda fracción con el denominador de la primera fracción. Muy bien, teniendo en consideración eso, hacemos la aplicación de la multiplicación en donde P se multiplica con S y Q se multiplica con R. Ese sería todo el proceso que nosotros vamos a estar realizando para el primer método. Ahora, en el caso de que yo quiera trabajar mi tercer método, vamos a escribir acá. Acá vamos a trabajar nuestro segundo método. El segundo método lleva un proceso diferente. Aquí yo voy a integrar el inverso multiplicativo de la segunda fracción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a trabajar con la primera fracción tal como está escrita, o sea, voy a trabajar acá con P y Q y voy a integrar una multiplicación, pero mi segunda fracción, o sea, RS, se va a invertir. Quiere decir que S que era denominador va a pasar a numerador y R que era numerador va a pasar ahora como denominador y trabajo una multiplicación simple, en donde P multiplica con S y Q multiplica con R. Si se dan cuenta, es semejante a la primera forma que estamos viendo, lo único es que aquí estoy indicando que mis términos están multiplicando cruzados y sin embargo en el segundo método ya se detalla eso, que la segunda ecuación se está invirtiendo. Entonces, esta se podría tomar como la regla de este caso, de este segundo método, en donde vamos a decir lo siguiente. La primera fracción se trabaja como tal, de su manera normal. La segunda fracción
se invierte o se le hace la aplicación de su inverso multiplicativo. Esto sería en sí la norma que nosotros vamos a seguir para trabajar este segundo método. Y ahora, para poder trabajar mi tercer método, vamos a escribir que este tiene un nombre específico. Para poder trabajar este tercer método, vamos a decir lo siguiente. Acá, este tercer método va a recibir un nombre, que es la ley de estricción. La ley de estricción me dice que en este caso yo voy a colocar mis fracciones sobre fracciones. Incluso muchos lo conocen como la ley del sándwichito, en donde yo coloco P y Q, y esta va a estar sobre R y S. Su regla general me indica que yo voy a trabajar lo que son extremos con extremos y medios con medios. O sea que acá los extremos se van a multiplicar, entonces tengo P por S, y los medios se van a multiplicar entre ellos, tomando en cuenta lo siguiente. Los medios van a ser denominador y los extremos van a ser numerador. Si se dan cuenta, en cada uno de los métodos termino con la misma forma, multiplicándose cada uno de ellos. Tiene la misma forma, entonces quiere decir que al final me tiene que dar el mismo resultado cuando yo trabaje su aplicación. Muy bien, esto es la demostración de cada uno de los métodos. Vamos a trabajar un siguiente problema utilizando los tres métodos para que ustedes se puedan dar cuenta de que en cualquiera que yo utilice me va a dar exactamente el mismo resultado. En el siguiente ejemplo podemos visualizar lo siguiente. Nos dice, una lámina de 9/4 metros de longitud debe ser cortada en pequeñas láminas de 3/4 de metro de longitud cada una. ¿Cuántas láminas pequeñas saldrán al finalizar el corte? Acá nos podemos dar cuenta que nos están diciendo que una lámina tiene cierta dimensión, en este caso 9/4. Acá me voy a ir a este espacio y vamos a visualizar, vamos a identificar que esta gráfica que nosotros ubicamos acá es correspondiente a los 9/4. Recordemos, los 9/4 me indican que en este caso es la proporción que yo estoy distribuyendo para la misma. Me están diciendo que aquí ubicado, voy a ir marcando con rojo, estos 4 pedazos que estoy señalando con rojo están representando lo que yo estoy extrayendo de esta figura. Entonces, acá yo puedo decir que desde este punto nosotros podemos visualizar que están representados los 9/4, pero que de estos 9/4 yo tengo que hacer una división de 3/4 para identificar cuántos cortes al final voy a ir realizando. Para esos cortes vamos a realizar esta segunda gráfica, pero antes de ello vamos a aplicar la división utilizando los tres métodos que hemos visualizado con anterioridad. Muy bien, en este caso vemos lo siguiente. Mis datos es lo primero que yo voy a recolectar del problema que se me presenta. Por ejemplo, acá los 9/4 y los 3/4 son mis datos y de estos datos yo voy a ir resolviendo cada una de las divisiones según los métodos representados. Vamos a trabajar con nuestro primer método. Lo voy escribiendo acá. Recordemos, en nuestro primer método, nosotros vamos a utilizar nuestros datos cruzados. Quiere decir que yo voy a tener acá 9/4 dividido 3/4. Muy bien. Ahora, sabiendo esto, me indicaban que el numerador de la primera fracción se multiplica con el denominador de la segunda y el denominador de la primera se multiplica con el numerador de la segunda. De esto yo obtengo lo siguiente. El numerador y el denominador se van a trasladar como numerador ahora. O sea que estos dos datos suben. Voy a tener 9 por 4. Ahora
Estos otros dos factores bajan como denominador, o sea que ahora tengo 4 por 3. Incluso nos podemos dar cuenta de algo. Como es una multiplicación, yo puedo simplificar según sea necesario. En este caso, este 9 lo puedo simplificar con este 3. Acá la tercera de 9 es 3 y la tercera de 3 es 1. El 4 lo puedo simplificar con el 4 porque en este caso ambos son equivalentes. La cuarta parte de 4 es 1 y la cuarta parte de 4 es 1. Entonces ya me queda una multiplicación más simple de trabajar. Tendría entonces 3 por 1 y 1 por 1. En este caso quiere decir que yo tendría que tomar en consideración que esa lámina se va a partir en 3 pedazos. Enseguida lo vamos a ir visualizando. Esto es el primer método para trabajar la división de fracciones. Vamos a trabajar el segundo método para poder identificar en qué está cambiando o en dónde estoy aplicando ciertas normas. Para la aplicación del segundo método, nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Principalmente, volvemos a tomar en cuenta nuestra primera fracción que corresponde a los 9 cuartos y ahora voy a trabajar con el inverso multiplicativo de los 3 cuartos. ¿Qué quiere decir el inverso multiplicativo? Ahora el denominador va a pasar como numerador y el numerador va a pasar como denominador. O sea, que si yo tenía en este caso 3 cuartos, ahora estos 3 cuartos, su inverso va a ser 4 tercios. Muy bien, ahora esos 4 tercios es lo que yo voy a aplicar a esta multiplicación. Ahora ya no lo escribo como una división, lo escribo como una multiplicación. Y vuelvo 4 tercios. Si se dan cuenta, acá puedo trabajar de la misma forma, simplificar antes mis elementos, en donde el 9 yo lo simplifico con el 3, la tercera de 9 es 3 y la tercera de 3 es 1. El 4 lo trabajo con el 4, la cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 4 es 1. Muy bien, ahora voy anotando mis valores que serían 3 por 1 y 1 por 1, sabiendo en este caso que como respuesta final yo obtendría 3, el mismo resultado que obtuve con el método anterior. E incluso voy a agilizar esto y voy a trabajar mi tercer método en esta parte de acá para comprobar que en este caso estoy tomando en consideración que el resultado va a ser exactamente el mismo sin importar el método que yo esté utilizando. Muy bien, entonces tengo mi tercer método y mi tercer método me pedía que yo iba a trabajar fracción sobre fracción. ¿Qué quiere decir eso? Voy a trabajar el método de estricción o el método del sándwichito, como muchos lo llegan a conocer. Quiere decir que ahora los 9 cuartos los voy a colocar sobre los 3 cuartos, que es la fracción original que estamos trabajando. Me pedía que trabajara extremos con extremos y medios con medios. En este caso, los extremos van a pasar a ser mi numerador y los medios van a pasar a ser mi denominador. Entonces tengo 9 por 4, 36 y 4 por 3, 12. De esto yo puedo decir 36 dividido dentro de 12 es igual a 3 o puedo ir simplificando por medio de su descomposición prima. Por ejemplo, mitad de 36 sabemos que es 18, mitad de 12 es 6, mitad de 18 es 9 y mitad de 6 es 3. Tercera parte de 9 es 3 y tercera parte de 3 es 1. Entonces deducimos al final que después de simplificar todos mis valores, mi respuesta final sería 3. O sea, la misma respuesta que me ha estado dando en los dos métodos que trabajé con anterioridad. Entonces me doy cuenta que cualquiera de los métodos que yo utilice me pueden servir a mí para poder aplicar lo que sería una división de fracciones. Y ahora, ¿cómo me doy cuenta que estos tres sí corresponden a la gráfica que había visualizado anteriormente? Habíamos dicho acá que la parte que está pintada de rojo corresponde a los 9 cuartos, pero me están diciendo que yo tengo que distribuirlo en 3 cuartos cada una. Entonces recordemos,
Los 3/4, ¿de qué forma los voy a ir identificando? Principalmente me dicen lo siguiente al momento de trabajar. Aquí quiere decir que cuando yo tenga una fracción como 3/4, me indican que yo tengo una figura. Esta figura está partida en 4 pedazos y de estos 4 pedazos yo estoy tomando 3. Entonces, en este caso, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Lo único es de que ahora voy a tomar en consideración lo siguiente. Que acá, como me están diciendo que esto tiene que estar dividido en 3 pedazos porque fue mi respuesta final, entonces acá principalmente yo me doy cuenta que tengo 1, 2 y 3, los cuales corresponden a los 3/4 efectuados en la fracción. Incluso en una gráfica puedo hacer la representación de lo mismo y quiere decir que me da exacto, o sea, en este caso se da la totalidad del caso, también representado en una misma gráfica. Muy bien, trabajamos el siguiente ejemplo. Me están diciendo que efectúe la división de 4 enteros, 1/5, entre, esa es una palabra que tenemos que tomar muy en cuenta al momento de dividir. Siempre que me estén dando una fracción y me digan que se va a efectuar la división de tanta proporción entre, por ejemplo, en este caso es entre 10, entre 3 décimos. Entonces, en este caso, el 4 enteros, 1/5, es lo que yo voy a dividir dentro de este factor. Entonces, es el primer término que yo voy a adjuntar a la operación. Recordemos algo, cuando yo trabaje con fracciones mixtas, estas fracciones mixtas las tengo que volver fracciones impropias. Utilizo el siguiente método, multiplico el denominador con el número entero, o sea 5 por 4, que sería igual a 20, y a este 20 yo le voy a sumar mi numerador, o sea que esta fracción quedaría como 21 quintos. Ahora estos 21 quintos me están pidiendo que yo lo divida dentro de 3 décimos. Muy bien, puedo aplicar cualquiera de las formas que he estado trabajando. Yo voy a utilizar el primer método en este caso. Entonces tengo 21 multiplicado por 10, que va a subir como mi numerador, y 5 multiplicado por 3, que va a bajar como mi denominador. Muy bien. Tengo 21 por 10 y 5 por 3. Identifico si puedo simplificar alguno de mis factores. Por ejemplo, aquí el 21 y el 3 los puedo simplificar. Y en este caso también el 5 lo voy a poder simplificar con el 10. Muy bien, empiezo a simplificar. La tercera parte de 21 es 7 y la tercera parte de 3 es 1. La décima parte, perdón, la quinta parte de 10 es 2 y la quinta parte de 5 es 1. Muy bien, reduje mis términos hasta su término más simple. Muy bien. Ahora solamente me corresponde anotar lo siguiente. 7 por 2, o sea, los términos que no estoy rayando son los que se van a pasar a multiplicar, y 1 por 1. Muy bien, de esta multiplicación yo obtengo 14. Muy bien, y esa sería mi respuesta final. ¿Nos podemos dar cuenta? La división es otro término que yo puedo trabajar con mucha facilidad. Lo único es tomar en cuenta qué método se puede trabajar de mayor manera o es más simple para su misma adaptación. Muy bien, con esto finalizamos lo que son las divisiones de racionales en forma de fracción.